Bien amigos, ahora de los temas vinculados al departamento de Puno, vamos a pasar a los temas vinculados al departamento de Huancavelica, en donde esta semana hemos tenido una serie de hechos realmente lamentables que han costado vidas humanas relacionados con la implementación de una universidad en la provincia de Tayacaja. Y para tal efecto me acompaña el presidente ejecutivo de la organización no gubernamental Universidad Coherente, el señor Jorge Mori. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, rapidito tenemos que decir que Universidad Coherente es una ONG que se dedica a evaluar y estudiar la problemática de las universidades públicas en el país. Seguramente que en las próximas semanas vamos a conversar más sobre lo que ellos hacen, porque es un tema de vital importancia para el país, la problemática de las universidades estatales. Vamos a hablar un poco ahora, Jorge, por favor, de lo que ha venido ocurriendo en Huancavelica. Ustedes tienen información, tienen incluso 7 razones que, digamos, de alguna manera, así se llama el título que me llegó, explicarían por qué se ha desencadenado todo este drama en Huancavelica. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Lo que ha pasado en Huancavelica simplemente es un síntoma de lo que está ocurriendo en muchas universidades públicas a nivel nacional. El actual gobierno, del 2006 al 2011, ha creado 14 nuevas universidades públicas por ley. De esas 14 universidades públicas, 10 están considerando quitarle instalaciones y recursos a universidades públicas que ya están en funcionamiento. Entonces, de esas 14 universidades públicas creadas, 10 se consideran bajo este modelo de crear universidades públicas sobre sedes de otras universidades públicas en algunas provincias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Tayacaja y en Huancavelica? La Universidad Nacional de Huancavelica, el año 2006, tenía un presupuesto de 18 millones de soles. El 2011, ese presupuesto de 18 se ha convertido en 65 millones de soles. Y básicamente ese incremento corresponde al canon que hoy las universidades públicas reciben. Sin embargo, en el 2010, solo en el 2010, la Universidad Nacional de Huancavelica dejó de gastar 33 millones de los 60 que tenía. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, universidades públicas que han incrementado considerablemente su presupuesto, ¿no? En 5 años vemos que casi ha triplicado el presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y por el otro lado, hoy tenemos universidades públicas creadas por ley que están quitando la infraestructura y están atentando contra la propia institucionalidad de universidades públicas que ya existen. Entonces, en ese escenario, el conflicto social es latente porque obviamente la población estudiantil, que muchas veces tiene un ánimo de defender y reivindicar sus derechos y de defender su universidad, van a protestar cuando se sepa realmente cuáles son estas nuevas universidades públicas que se han creado. Entonces, lo que ha acontecido lamentablemente en Huancavelica, que ha cobrado la vida de 5 personas hasta el momento, es justamente el interés de algunos políticos por ganarse el favor de la población de alguna provincia, en este caso de Tayacaja, sin entender realmente cuánto se puede afectar una universidad pública quitándole las sedes. Porque hay un detalle importante y creo que la población debe saber. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Huancavelica tiene su sede central en la ciudad de Huancavelica y tiene 3 filiales, sedes. En Acobamba, en Lircay y en Tayacaja. Entonces, si uno saca la Universidad Nacional, por ejemplo, crea la Universidad Nacional de Tayacaja, como era lo que se buscaba, para la misma cantidad de alumnos, lo único que uno está haciendo es duplicando la burocracia. Sin ninguna duda. Para la misma cantidad de estudiantes. O sea, ¿y qué es lo que, claro, ahora al haber 2 universidades nacionales en Huancavelica, lo que van a querer hacer es repartirse el canon, que finalmente para algunos políticos es casi un botín para sus propios intereses electorales. Lamentablemente se manejan así la creación de universidades públicas, que es un tema tan delicado
porque por un lado tienes las expectativas de una población que quiere una educación superior de calidad, y por el otro tienes la necesidad del país de contar con universidades públicas que realmente respondan a las demandas del país. Porque, y eso es algo que nos tiene que quedar bastante claro, ¿quién quiere hoy ser profesor en la Universidad Nacional de Huancavelica? O sea, ¿cuál es el capital humano que está dispuesto por un sueldo muy malo? Porque en las universidades públicas el presupuesto puede haber incrementado, pero los sueldos de los profesores siguen siendo igual de malos. Entonces, ¿quiénes quieren ir hoy a enseñar a la Universidad Nacional de Huancavelica? Y menos a la de Tayacá. Entonces, ¿quiénes van a querer ir? O sea, de los profesionales competentes, con trayectoria, como la universidad... Quizá unos cuantos idealistas. Exacto, ¿no? O sea, ¿quiénes van a querer ir por un mal sueldo a un lugar? Bueno, tendrías que ser de la zona, ¿no? Tendrías que ser del lugar. Pero en realidad hay muchos problemas detrás para crear una universidad pública simplemente porque a un congresista se le ocurrió. Entonces, por un lado tenemos aumento de recursos, tenemos este incremento del tema del canon, que es bastante fuerte, y por el otro tenemos el incremento del presupuesto de las universidades públicas, que definitivamente trae conflictos, y detrás de eso no hay una institucionalidad o no hay una gestión de la universidad que lo sostenga. Y eso tal vez podríamos comprender, por ejemplo, por qué los estudiantes están protestando, y sus protestas vienen por el lado de corrupción, mal manejo de las autoridades. Yo soy sanmarquino, y los estudiantes, cuando protestaban en una universidad pública, generalmente de lo que siempre ponen en la agenda es la corrupción, la mala gestión de las autoridades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes una universidad que daba unos servicios universitarios por 18 millones de soles, y luego esa universidad recibe 65 millones de soles y brinda los mismos servicios, claro, uno puede pensar, acá se están robando la plata, cosa que no necesariamente es cierto. Pero como la gente no ve una gestión eficiente y no ve una mejora de los servicios, empiezas a generar un clima donde la gente dice, ah, no, aquí alguien se está robando esa plata. Cuando no es cierto, porque cuando tú no usas el dinero del canon, ese dinero queda en alguna cuenta del Banco de la Nación a nombre de la universidad y se reprograma para el año siguiente. Es decir, técnicamente es muy difícil que una autoridad se pueda apropiar de recursos de la universidad. Se la puede acusar, digamos, de incompetente por no haber tenido la capacidad Exacto. de gestión, pero, digamos, cuestionar frontalmente su integridad ética, eso es discutible, ¿no es cierto? Totalmente, porque la gente lo primero, no, corrupción, porque claro... Eso lo alimentan, digamos, los políticos, las ilusiones propias de la gente que quiere tener una universidad. Además, digamos, ¿qué sentido tiene, digo yo, digamos, que no conozco la región, tengo que ser honesto en decirlo mucho, conozco solamente la zona limítrofe con Ayacucho, bien, hemos estado en Tulpacancha desde este programa haciendo un reporte, pero no conocemos las provincias. O sea, ¿qué razón puede haber para que en una provincia como Tayacaja hayan dos universidades públicas? Porque eso es lo que finalmente se hubiera dado, ¿no? Claro, en verdad no tiene ningún sentido, más allá del propio interés de algunos políticos por digamos que satisfacer algunas demandas locales o de algunos políticos locales que consideran como una reivindicación el hecho de tener una universidad pública. Un nombre propio. Exacto. O por ejemplo, es lo mismo que ha pasado en Cusco con la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, que le ha quitado sedes de la Universidad Nacional San Antonio Abad en Quillabamba. Vamos a unos cortes comerciales, por favor, Jorge, y regresamos. Bien, realmente interesantísimo lo que estamos conversando con Jorge Mori, presidente ejecutivo de Universidad Transparente, que es una ONG dedicada a investigar las actividades de las universidades públicas en el país. ¿Qué se puede hacer en Huancavelica? O sea, esta crisis que se ha generado, ¿a dónde vamos a llegar? ¿En qué va a terminar? Han habido 5 muertos.
Bueno, el gobierno ya dio marcha atrás con respecto al proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de Huancavelica, con respecto a que se va a crear la Universidad Nacional de Tayacaja, pero sin tocar las instalaciones de la Universidad Nacional de Huancavelica, ¿no? Entonces, claro, lo que va a acontecer es que van a haber dos universidades públicas en una misma provincia, porque va a estar la sede de la Universidad Nacional de Huancavelica y la nueva Universidad Nacional de Tayacaja. ¿Qué carreras van a tener, digamos, o qué carreras? Se va a replantear seguramente porque antes estaba pensando que iba a tener las mismas carreras. Lo cual era absurdo, ¿no? Claro, que la propia Universidad Nacional de Huancavelica. Pero acá hay un detalle muy importante que la gente no lo considera. No es lo mismo que una universidad nacional sea creada a que una universidad nacional funcione e inicie actividades. Nosotros tenemos universidades nacionales que han sido creadas en el 2006 y que hasta ahora no funcionan. Entonces, yo acá, por ejemplo, tengo un cuadro de cuántos son los pasos para que una universidad nacional que es creada por ley entre en funcionamiento. Y se puede demorar 5 o 10 años hasta que entre en funcionamiento. Mientras que se crea el proyecto de desarrollo institucional. Mientras que la CONAFU da la autorización. Mientras que la comunidad se organiza, porque la elaboración del proyecto de desarrollo institucional no lo paga el gobierno, lo paga la comunidad local que promueve Entonces, mientras que se organiza eso, pasan años. Y esa comunidad que lo promueve es una comunidad, digamos, es una iniciativa privada dentro de un proyecto estatal. Claro, porque, por ejemplo, si la universidad, existe una universidad que es la de Bagua, por esta congresista que falleció, la Universidad Nacional Fabiola Salazar, me parece que de Bagua, le han puesto una universidad nacional que se ha creado hace poco, y es la propia región de la propia zona de Bagua los que se han organizado, que me parece incluso que familiares de esta congresista. Una especie de fundación o patronato, una cosa así. Sí, en verdad se organizan para pagar un técnico para que haga el PDI. Y ahí involucra ya el alcalde, en caso si sea una municipalidad. En fin, la comunidad local donde va a estar la universidad es la que ahorita paga la elaboración del PDI. Luego ese PDI tiene que ir al Ministerio de Educación. Luego ese PDI tiene que, una vez que sea aprobado, tiene que ir a la CONAFU. Y en ese transcurso pasan años. O sea, no porque la Universidad Nacional de Tayacaja se apruebe hoy, va a funcionar el 2012. Eso es imposible. Pero el político ya jugó con las expectativas del pueblo. Exacto. Y ganó votos. Exacto. ¿No? Es lo mismo que pasó hace unos años con la Universidad Nacional de Cañete, que se ha creado. Que se tomó la carretera, que en fin, y obviamente salen políticos una vez que sale la ley, ¿no? Uno sale la ley y el político dice, no, miren, ya se creó la universidad, ahora... Entonces, y ahí se desentiende porque ya cumplió, la gente se acuerda de que él creó, pero nunca la ven en funcionamiento. Entonces, en realidad, el problema de la universidad pública y la creación de las mismas necesita tocar los problemas de fondo. No solamente se trata de dar una ley, sino de cómo la pongo en funcionamiento. ¿Qué autoridades voy a nombrar para que vayan a la Universidad Nacional de Tayacaja y se hagan cargo de ella? Porque, y eso es otra cosa, una vez que la Universidad Nacional, que la universidad pública empieza a funcionar, no está institucionalizada, tiene una autorización provisional, no tiene ni siquiera definitiva. Tiene que pasar un periodo de entre 5 y 10 años para que se dé una autorización y recién ahí se elija rector. Mientras tanto está con una comisión organizadora. En fin, lo que quiero explicar a los televidentes es que el proceso para la creación de una universidad pública hoy es mucho más complejo que crear simplemente una ley. Eso es algo que simplemente los políticos hacen para satisfacer a ciertas demandas. Yo recuerdo haber escuchado decir al congresista Johnny Lescano que se debía crear, por ejemplo, en Puno, una universidad aymara, ¿no? Tengo entendido que hasta el momento no se ha creado. ¿Tienes tú alguna información sobre la universidad aymara? No, en realidad lo que sí, lo que se ha creado en Puno es la Universidad Nacional de Juliaca el 2007, y hasta ahora no funciona. El 2007, por ley, está la Universidad Nacional de Juliaca creada, ¿no? En la provincia de San Román, pero hasta ahora no funciona. ¿No? Entonces está ahí la ley
pero a ver dónde están las instalaciones nadie sabe. De acuerdo. Entonces, con este tema de, por ejemplo, tú has tocado el tema de los aymaras, hay muchos esfuerzos ahora por crear universidades interculturales, ¿no? Que respondan mucho a las necesidades de ciertas comunidades. La cultura, ¿no? la historia. Exacto. La preservación de todo. Claro, y ahí entras en todo un tema porque, por ejemplo, se creó hace algunos años la Universidad Intercultural de la Amazonía en Ucayali, para que justamente las comunidades de la zona amazónicas no tengan que venir hasta Lima, ¿no? Porque tenían muchos problemas, hay mucha investigación en torno a cuál es el impacto que una persona que ha vivido en una comunidad amazónica venga a estudiar en una universidad en la capital. Entonces, hay proyectos que están buscando ubicar instituciones de educación superior en las propias zonas. ¿Y ese es el espíritu que ha movido también en Quillabamba, por ejemplo, a crear la Universidad Intercultural de Quillabamba? ¿Se podría decir? Sí, seguramente, ¿no? Es el mismo espíritu de la población que para mí es legítimo. O sea, es legítimo porque hay que decir una cosa bien importante. Desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1551 hasta la última universidad que ha entrado en funcionamiento, que es la Universidad Nacional de Moquegua, todas las universidades en este país se han hecho por demandas locales o por presión política. Todas. O sea, no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras y decir qué mal, qué talla caja. No. Todas, desde San Marcos. ¿Por qué se creó la Villarreal? Porque el aprismo perdió la fuerza en San Marcos y se dio cuenta que había una población estudiantil que no lograba entrar a San Marcos, así que crearon la Villarreal. Buen dato el que me das. Lamentablemente el tiempo me está ganando. Yo quisiera comprometerte para otra entrevista y decir, ojalá pues, recogiendo un poco tus palabras, ¿no? En vez de pedir universidades que se crean por presión política, se empiecen a crear institutos técnicos, que es lo que más necesita el país. Ese será tema de otra entrevista. Claro. Muchas gracias por tu participación, Jorge Mori, muy amable. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches.